Estamos listos para resaltar todo lo relacionado a nuestra identidad nacional, regional y local. Por Amigos del Saber, su podcast escolar. Su podcast escolar. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Sean bienvenidos al cuarto capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Amigos del Saber del Colegio Joseph Lancaster. Con ustedes sus locutores Juan Diego Colmenares y Sofía Jaramillo. En el programa de hoy estaremos hablando sobre un acontecimiento muy importante que ocurrió el día 12 de febrero de 1814. Esta es la Batalla de la Victoria y también en conmemoración del Día de la Juventud. Por esto hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del Dr. Luis Heraclio Medina, quien es un gran historiador y miembro de la Academia de la Historia del Estado Carabobo. Bueno, buenos días. Ante que todo, muchas gracias por la invitación. Segunda vez que estamos aquí, honrados y agradecidos y agradados de estar compartiendo con ustedes. Muy buenos días, doctor Luis. Primero que nada, agradecerle por el día de hoy acompañarnos en nuestro programa. Teniendo en cuenta lo que representa usted tanto como persona como historiador, para nosotros es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Todo esto con el fin de reforzar un poco nuestros conocimientos sobre la historia de nuestro país, de Venezuela, y pues aprender un poco más sobre este acontecimiento. Primero que nada, nos gustaría saber dónde y cuándo se llevó a cabo esta batalla. Mira, la Batalla de la Victoria se desarrolla en el pueblo de La Victoria, que es en aquella época era un pequeñísimo pueblo que quedaba en los valles de Aragua, muy cerca de Maracay. Todo el que haya ido hasta Caracas tiene que conocer dónde queda un poquito más allá de Maracay. Okay. En aquella época las tropas republicanas, o lo que llamamos normalmente los patriotas, estaban distribuidas una buena parte en la región de Carabobo, Puerto Cabello y Valencia, y otra parte en Caracas. Entonces La Victoria era un punto intermedio entre esos dos lugares, un punto estratégico. José Tomás Bove había emprendido una campaña para destruir las tropas republicanas y queda herido en la batalla de La Puerta, y su segundo al mando, Tomás Francisco Morales, con las tropas de Bove, o siguiendo instrucciones de Bove, trata de romper la comunicación entre Caracas y Valencia con el punto central que era La Victoria. Esa es la gran importancia estratégica del lugar de La Victoria. Muy interesante lo que nos dice, doctor, y cuéntenos cuál es la importancia de esta para la historia de nuestro país. Mira, como te digo, desde el punto de vista estratégico y táctico, el punto de La Victoria era fundamental para no lograr romper la unión entre tropas de Caracas y tropas de Valencia. Cuando se necesitaran en Caracas, vendrían de refuerzo las de Valencia, y viceversa, podía trasladarse las tropas que estaban en Puerto Cabello y Valencia. Si se rompía el punto de contacto, que eran los valles de Aragua, concretamente La Victoria o Maracay, se debilitaban las dos ciudades, y un enemigo débil es fácilmente destruible. Esa era la importancia estratégica en ese momento. Y cuéntenos un poco sobre quiénes fueron los líderes o comandantes de esta batalla. Háblenos un poco de cada uno de ellos de manera resumida. Bien, mira, el comandante, vamos a empezar por los realistas. El comandante en jefe en ese momento de los realistas, de hecho, era José Tomás Bove. Pero como te dije, él había resultado herido unos poquitos días antes. Entonces el mando lo tenía Tomás Francisco Morales, que era el segundo. Morales era un canario, nacido en las Islas Canarias de España. Se había venido para Venezuela muy joven. Aquí trabajaba en una pulpería, pero cuando estalla la guerra, todo el mundo deja sus normales actividades, y él se convierte en un soldado realista sin tener estudios ni sin ser un militar profesional, y se convierte en uno de los principales jefes realistas y mano derecha de José Tomás Bove. Él seguirá durante toda la guerra trabajando por la causa monárquica. Incluso estará presente en la batalla de Carabobo muchos años después de eso, 7 años después de eso. Será el comandante de la caballería aquí en Carabobo. Después será el máximo comandante español y será el último comandante realista que se rinde en Maracaibo ya en 1823, quedando nada más después Puerto Cabello. Ese por el lado de los realistas. Por el lado de los patriotas teníamos a José Félix Rivas, que era un mantuano, un rico caraqueño, casado con la hermana de la mamá de Simón Bolívar. Tenían parentesco, era mayor que Bolívar. Uno de los más importantes líderes patriotas desde el mismo momento de la declaración de la independencia. Otro era Campo Elías,
que es quien al final va a salvar la batalla, paradójicamente Campo Elías era español, pero era un español que estaba del lado de los republicanos. Y paradójicamente también las tropas de los realistas, las tropas de Morales, no eran españoles, eran toditos venezolanos. Concretamente eran mulatos, indios y negros, que no querían a los blancos venezolanos, porque en el principio esta era una guerra, prácticamente una guerra civil. Del lado de los patriotas podemos también citar a Rudecindo Canelón, que era un comandante del Tocuyo. Está Rivas Dávila, que era merideño, que muere precisamente en la Batalla de la Victoria. Eso a grandes rasgos los principales personajes relevantes. Basándonos en que José Félix Rivas y Campo Elías, como usted dijo anteriormente, fueron los que se encargaron de estar al mando principalmente, que si no me equivoco, más que todo el ejército patriota estaba conformado por jóvenes. Me imagino que debió ser difícil pues tener esa presión de que una decisión pueda valer la vida de un joven que se postuló para pues defender a su país. Me imagino que debió ser muy difícil para ellos estar al mando de esa batalla que fue difícil de ejecutar. Doctor Luis, ¿nos podrá contar alrededor de cuánto tiempo duró esta batalla y con cuántos soldados más o menos contaba cada ejército? Esa batalla fue bastante larga. Si tú la comparas, por ejemplo, con la batalla de Carabobo, que duró 45 minutos, que es lo que dura una hora de clase, sí, Sofía se sorprende, pero así fue una batalla muy rápida, se sucedieron los hechos violentamente y finiquitó allí. En cambio, la batalla de la Victoria duró alrededor de 9 horas. Esa empezó temprano en la mañana y ya cuando estaba oscureciendo terminó. En la batalla de la Victoria, las tropas atacantes de Morales eran alrededor de 4.000 soldados. Las tropas que defendían la ciudad eran menos de la mitad, aproximadamente 1.500, y ya bien avanzada la tarde llega un refuerzo de 200 y pico soldados más. Y cuéntenos, ¿por qué el día de la batalla se conmemora en Venezuela el Día de la Juventud? ¿Y cuál fue la importancia de estos jóvenes inexpertos que participaron en esta batalla? En 1946, las autoridades, concretamente la Asamblea Nacional Constituyente, se les ocurrió señalar precisamente la fecha de la Batalla de la Victoria porque es famosa la participación de jóvenes en la batalla. ¿Y por qué es especialmente famosa? Porque hay un libro, el gran libro de la épica venezolana, que es Venezuela Heroica, donde el autor Eduardo Blanco, esa es una novela, perdón, quiero hacer énfasis en eso, eso no es un libro histórico, es una novela de ficción. Eduardo Blanco señala que la tercera parte de los combatientes eran estudiantes de la universidad. Ahora, eso es una fantasía, porque esa es una novela. En realidad se calcula que los estudiantes o los jóvenes que habían en esa batalla, ya les dije que eran 1.500 más 200, serían 1.700, apenas serían entre 90, 80, no debieron haber llegado a 100. Pero claro, el autor que hace una novela heroica de esfuerzo, una épica total, y quintuplica esa cantidad, pero eso no es verdad. De hecho, en la Guerra de Independencia había niños y jóvenes en todas las batallas, porque en esa época no existía la LOCNA, no existía el concepto de que es un menor de edad, no existía nada de eso. Y todo el que tuviera más o menos posibilidad de cargar una espada, un fusil, un machete o una lanza, edad que tuviera, iba para la guerra. De hecho, hay decretos de los dos bandos, y concretamente hay de Rivas para esa época, poco más o menos, que se ordena que todo hombre entre 12 y 60 años vaya a enlistarse so pena de ser ejecutado. Y entonces, por supuesto, que todo el mundo o se escondía o se presentaba al ejército. Pero es una manera de rendirle homenaje, pero ni es que la batalla de la Victoria se ganó con puros jóvenes, ni es que nada más intervinieron en la batalla de la Victoria. Desde los primeros momentos de la guerra, muchachos de 12, 13, 14 años estuvieron vinculados en la guerra hasta el final de la guerra. Es impresionante lo que le tocó vivir a esos jóvenes en ese momento, de que, bueno, tuvieron que algunos, tanto porque ellos quisieran o porque les tocó por lo mismo que usted nos explicó, tuvieron que salir al frente por su país, y eso habla bastante bien de lo que puede ser la personalidad de un venezolano, que tiene ese sentido de defender lo suyo, por así decirlo. Al fin y al cabo, ¿quién resultó vencedor de esta batalla, doctor Luis? ¿Y cuáles fueron las estrategias a utilizar para ganarla? En la batalla de la Victoria, el objetivo de los realistas era tomar la ciudad o el pueblo, y el objetivo de los patriotas era resistir, porque eran el punto de comunicación. Resisten hasta el final y por lo tanto ganan la victoria los patriotas o republicanos.
La otra parte de la pregunta fue... Las estrategias utilizadas. Ah, ok. Las tropas realistas eran tropas de a caballo, tropas de caballería. ¿Ok? La caballería, todos conocemos un caballo, todos hemos visto caballos trotando. Las tropas de caballería es una tropa demoledora, pero siempre que se utilice en planos, en llanos, en pampa. Por eso la caballería es famosa en el llano. Las grandes batallas de Páez fueron en el llano. Es una arma excelente para los planos. Pero la victoria es un pueblo. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Rivas? El pueblo lo fortificó, creó trincheras, cavó huecos, puso murallas, en fin, con su tropa mucho menor resistió en un punto cerrado. La caballería no puede trabajar ni en las montañas ni en los sitios cerrados. En una callejuela, un pequeño número de fusileros acribillarían a toda la tropa que entre por ahí y no pueden desarrollar velocidad tampoco. Y entonces esa fue la estrategia de Rivas, aislarse, crear una pequeña fortificación, y contra esa fortificación se estrelló muchas veces la caballería y no pudo entrar a la ciudad. Doctor Luis, cuéntenos, ¿cuál era el armamento utilizado en esta batalla? Bien, los asediadores, los realistas, como eran mayormente caballería, el arma de la caballería es la lanza. La lanza todos sabemos que es una pieza de hierro sostenida en una enorme vara de a veces hasta 5 o 6 metros. Imagínate un caballo que desarrolla una velocidad de 40 a 50 kilómetros, que tiene una punta de acero a 5 metros, es una arma temible. Y no era un caballero con eso, eran 200, 300, 500 lanceros en cada carga. Pero los los patriotas se estaban defendiendo más que todo con fusiles, y tenían alrededor de 8 o 9 pequeños cañones también. Los cañones utilizaban lo que se llama bala de metralla. Normalmente nosotros conocemos lo que las comiquitas y la televisión nos enseña, la pelota, que es una bala de cañón, pero no. En esos momentos, para defenderse, se utiliza bala de metralla, que es, imagínate una metra, pero de plomo, pero no una, sino agarra una de tus medias y metes 100 metras allí, y eso es lo que le pones al cañón. Cuando explota eso, salen disparadas 100 o 50 o 80 balas que se van abriendo y abriendo a medida que pasa el tiempo, y por supuesto con una sola de esos tiros de cañón puedes eliminar a 5, 6, 7, 10 enemigos. La tropa, aparte de los cañones, tenían también por supuesto los fusiles, que eran muy lentos, pero eran un arma bastante eficiente, y las espadas que siempre tenían los oficiales. El fusil para rematar tenía la bayoneta, que si no lo estás utilizando como arma de fuego, lo utilizas como arma blanca, como si fuera una pequeña lanza. Y ya para finalizar, doctor Luis, ¿qué mensaje le enviaría usted a todos los jóvenes en el Día de la Juventud? Bien, mira, cada cual tiene su momento histórico, su momento de vivir, y tienes una responsabilidad en cada momento. Hace 200 años, 200 y picote de años, esos muchachos tenían que tomar las lanzas, tomar los cañones y tomar los fusiles y las bayonetas y defenderse por lo que les tocaba. A ustedes les tocan otras guerras de otra manera, de otra forma. Ustedes tienen que prepararse, tienen que estudiar, tienen que trabajar, y esa es la guerra pacífica que les toca a ustedes. Como aquellos muchachos le echaron pichón en ese momento, a ustedes les toca echarle pichón hoy en día también. Bueno, muchas gracias por esas palabras, las cuales le da a todos los jóvenes, incluidos nosotros, y gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un placer contar con su presencia el día de hoy. Siempre a la orden. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. Recuerden seguir escuchando nuestro podcast Amigos del Saber de nuestro colegio Joseph Lancaster. Hasta pronto.